Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Bien, amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio y a esta hora vamos a dar comienzo a nuestro tercer segmento para hablar del tema económico. La flexibilización y radicalización de la cuarentena ha tenido un impacto importante en el sector comercial. Hay propuestas por varias instituciones que han sido algunas atendidas, otras desestimadas, y nosotros vamos a abordar este tema a continuación. Hablemos con. A esta hora tengo vía telefónica a Felipe Capozolo, presidente de Consecomercio, para conversar este tema económico, el impacto comercial que ha tenido la cuarentena, el impacto que ha tenido la cuarentena en el sector comercial y muchos otros temas. A esta hora le doy la bienvenida a Punto de Corte Radio a Felipe. Muy buenos días, ¿cómo estás, Felipe? Buenos días, muchas gracias. Bien, gracias a ti por atender nuestra llamada, Felipe. Pues la semana pasada tuve la oportunidad de estar en esta presentación ante los medios de comunicación donde Consecomercio y Conindustria plantearon una propuesta que extendieron, por supuesto, al Ejecutivo, en donde proponían lo que era la extensión, al menos por una semana más, de esta semana de flexibilización de este sistema de 7+7 al sector comercial. ¿Para qué? Para, por supuesto, que el sector comercial, las empresas, las industrias puedan reponer los costos de producción, al menos en un porcentaje mínimo, para seguir pues sobreviviendo en esta crisis económica. Esto no ha sucedido, se ha implementado una radicalización de la cuarentena esta semana y pues esto va a suponer un impacto, ¿no? ¿Qué pasó con esta propuesta? Ustedes se le hicieron llegar al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Hubo alguna posibilidad en algún momento de que esto se tomara en cuenta? Sí, bueno, nosotros hemos hecho llegar todas las propuestas a manos del Ejecutivo para su análisis, y es que, bueno, nosotros señalamos que sigue siendo estudiada la variable de abrir y cerrar comercios como una medida que supuestamente pudiera estar combatiendo o pudiera servir de paliativo para la lucha contra el COVID-19. Pero si nos ponemos a ver detenidamente, los casos de COVID-19 han subido y en algunos momentos inclusive de manera más acelerada con los comercios cerrados, con la actividad comercial fuera de uso. Así es. Entonces, para nosotros está claro, y así lo han visto muchos otros países, que la actividad comercial, siempre que sea llevada con parámetros, siempre que esta producción y productividad sea llevada con parámetros de bioseguridad, no va a representar un peligro para la gente y no va a ser precisamente lo que va a estimular el incremento de casos. Y es allí donde radica la propuesta, es allí donde radica el giro del análisis, cambiar la variable de control y atacar más las causas que pudieran estar incrementando los casos desde el punto de vista de la ciudadanía, desde el punto de vista de la responsabilidad y la conciencia ciudadana, que es un factor que tiene que ser clave, es un factor que hay que estimular, es un factor sobre el cual hay que invertir en educación, hay que generar información, pero nosotros sostenemos de manera contundente que los comercios no van a empeorar la situación de COVID, tanto es así que a comercios cerrados han subido los casos. Fíjate, Felipe, esta propuesta tiene mucho sentido. Luego de este balance bastante complejo, bastante delicado, que hiciera Consecomercio junto con Industria, en donde ustedes estiman que pudiera, al final de esta pandemia, o al menos al finalizar este año, cerrar una cantidad de industrias importantes en Venezuela y una cantidad de comercios, y los que se ven sumamente afectados son, por ejemplo, la de los sectores de los centros comerciales. Yo quisiera que tú hicieras un balance sobre ello, ¿no? Porque la gente le preocupa lo de los centros comerciales que no han estado incluidos, por lo menos aquí en algunas entidades del país, incluyendo Caracas, en esta semana de flexibilización que finalizó la semana pasada. ¿Qué tanto ha sido el impacto de la cuarentena en los centros comerciales, ¿no? Bueno, los centros comerciales, yo debo resaltar, han hecho un trabajo importante desde el punto de vista de prevención, de señalización. Realmente han hecho labores remarcables desde el punto de vista de la lucha contra el COVID. Entonces, más aún, si nosotros estamos hablando de bioseguridad y tenemos allí espacios controlados que han cumplido con las más estrictas normas, creemos nosotros que valdría la pena que el Ejecutivo se paseara por la posibilidad de permitir que los centros comerciales trabajen. Allí hay puestos de empleo,
Si los centros comerciales pudiesen trabajar a mayor capacidad, inclusive se pudieran fomentar otros nuevos empleos, y por supuesto ahí hay productividad y hay generación de riqueza, que nosotros no podemos desestimar, porque de cara al futuro, si algo precisamente es una certeza, es que la única vía que nosotros tenemos es la producción de riqueza para poder recuperar el país. Y la única herramienta que tiene el venezolano en este momento para afrontar esta pandemia es el trabajo, no le queda de otra. Contagiarse o no de COVID cae en el terreno de las probabilidades. Depende muchísimo de la prevención y de si nos cuidamos y nos autopreservamos. Pero que las dificultades, que los problemas vengan a tocar a la puerta de casa, eso sí es una certeza si no salimos a trabajar. Entonces, un país que tiene tantas dificultades, un país que no tiene para pedirle a sus ciudadanos que se queden en casa con una medida paliativa, con alguna medida de ayuda económica que les permita estar en casa, igualmente las empresas, no hay cheque antiquiebra, no hay cheque de ayuda, entonces sencillamente lo único que queda es el trabajo, y mal podemos desestimular que la gente salga a trabajar y ganarse la vida. Me parece, del balance que hicieron ustedes la semana pasada, unas palabras tuyas muy acertadas y muy reales. Es decir, no existe relación entre trabajo y contagio. Es necesario realmente lo que es continuar incentivando el trabajo en Venezuela a pesar de esta situación de pandemia, y muchos otros países en el mundo han tomado, han implementado estos sistemas de cuarentena, pero por supuesto manteniendo estas medidas de bioseguridad como tú mencionas. ¿Ustedes mantienen de Consecomercio esta propuesta de revisar el esquema 7+7, la flexibilización, e incluir más sectores en esta flexibilización? Sí, nosotros hemos sido claros, nosotros lo vamos a proponer todas las semanas y todas las veces que sea necesario, y una y otra vez, porque nosotros estamos convencidos de que no hay relación entre trabajo decente, trabajo cuidado, bioseguro y contagio. No existe ninguna relación. Entre hacer país y la pandemia no hay relación alguna. Lamentablemente, la pandemia es una situación lamentable, pero debemos estar conscientes que un país con las características del nuestro, una sociedad con las características de la nuestra, lamentablemente va a tener que vivir la pandemia 2 veces, la pandemia hasta que termine, hasta que aparezca la vacuna, y luego vamos a vivir todos los efectos post-pandemia, que no van a vivir los demás países que tienen riquezas acumuladas, que tienen posibilidades, que tienen ahorros. Entonces, más aún de ese efecto post-pandemia, nosotros tenemos un trabajo de fondo, que es la transformación de nuestra sociedad, que es la transformación de nuestro país, y confrontar el país que tenemos en este momento, el país que le tocó enfrentar al COVID, con el país que nosotros debemos tener en los próximos años, porque está claro que estas cosas ocurren, que estas cosas pueden volver a ocurrir, y nosotros no podemos permitir que ni como ciudadanos, ni como empresa, ni Estado, ni sociedad en general, nos vuelva a pillar desnudos de alguna manera una emergencia mundial de este tipo. Nosotros tenemos que procurarnos una sociedad donde el individuo tenga riqueza, donde la empresa tenga riqueza y donde el Estado tenga riqueza para hacer frente a este tipo de emergencia. El único puente conocido por nosotros hacia ese nuevo país, hacia ese objetivo nacional, es emprender un grandísimo proyecto de trascendencia histórica, y está centrado prácticamente en el trabajo y la producción. Trabajo, producción, productividad, educación. Todos estos elementos son importantes y vuelven a alimentar nuevamente esa función productiva. Así que nosotros no podemos esperar a que el año que viene toda la población sea vacunada para volver a abrir los negocios. Es impensable que una situación que está planteada a largo plazo o a mediano plazo, con medidas efectistas de hoy para mañana, de cerrar los comercios una semana, se va a resolver. No tiene ningún tipo de relación. Es así. Felipe, ¿cuáles han sido los sectores más fuertemente impactados por la cuarentena? Porque ustedes piden precisamente que sean incluidos en esta flexibilización otros sectores. ¿Cuáles son estos que han sido mayormente afectados? Bueno, mira, circulan números a nivel mundial ya de los efectos de la pandemia, y demás está decir que todo lo que es el sector retail, comercio minorista, ha sido catastrófico. Puedo hablarte también del turismo, la restauración, todo eso ha sido realmente muy lamentable los efectos que se han tenido. A diferencia de repente del turismo y la restauración, donde son inversiones permanentes que van a estar allí una vez que pase la pandemia, los efectos destructivos en las actividades de retail, que es comercio minorista, son prácticamente irrecuperables. Entonces, allí donde está la principal afectación
y es allí, bueno, donde se hace el llamado. Pues a nosotros hacemos el llamado a la gente a mantener su espíritu de lucha, a resistir. En este momento la lucha por prevalecer. Tenemos que sacar lo mejor de todos nosotros, lo mejor de nuestras virtudes y mantener cuasi intacta fe, fortaleza, esperanza y asumir todo lo que nos viene con mucha templanza, mucha frialdad para poder hacer análisis de cara al futuro. Y repito, nos va a tocar mucho trabajo y estamos empezando prácticamente de cero. Así es. Felipe, ya para finalizar, desde Consecomercio manejan un porcentaje, algún balance sobre lo que es la actividad comercial. Recuerdo que en meses pasados tú mencionabas que solamente había hasta un 40% de la actividad comercial en Venezuela. A hoy, 18 de agosto del año 2020, ¿cómo va ese porcentaje? Bueno, no, si tú evalúas estrictamente lo que significa la división que han hecho de comercios priorizados y no priorizados, estaríamos hablando de que del universo total de comercios está trabajando solamente el 10 o el 15%, que son los comercios que se dedican a alimentación, a víveres, a medicamentos. Bueno, aparte tienes la industria de telecomunicaciones y por supuesto la red médico-asistencial. Puedes tener algunos sectores anexos y conexos a esto, y puedes tener seguramente algunas personas que de alguna forma logran saltarse la normativa y pueden trabajar con la puerta cerrada, con la luz apagada, pero formalmente cada vez que nos piden que hagamos cuarentena estricta, se desincorpora automáticamente el 90% del comercio. Felipe, muchísimas gracias por atender nuestra llamada a esta hora. Seguiremos en contacto seguramente para ofrecer pues estos balances importantes a todo el país. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias a ustedes, salud. Seguro. Felipe Capozolo, presidente de Consecomercio. Esta entrevista la pueden escuchar nuevamente en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte TV. Y con ella nosotros nos despedimos por el día de hoy, agradeciéndoles a todos su sintonía y, por supuesto, invitándolos para el día de mañana, a la misma hora, por el mismo dial, 105.7 FM, 1390 AM, a las 10 de la mañana. Toda la información que repasamos, los primeros 45 minutos de programa y esta entrevista con Felipe Capozolo, presidente de Consecomercio, lo pueden encontrar reseñado y buscarlo, repasarlo con detalle en nuestro portal www.puntodecorte.com. Los invito, ingresen allí y van a encontrar toda la información que ustedes necesitan, minuto a minuto, actualizada, veraz y oportunamente. Descarguen un VPN en su teléfono o en su computadora y así van a superar el bloqueo que nos tiene impuesto CanTV, no solamente a Punto de Corte, sino a otros medios digitales, medios importantes. Atención con ello. Nosotros nos despedimos en la dirección general Carlos Alaña, en la coordinación de la emisora Guremeles Villalobos, en la producción y locución, quien les habló, Joan Álvarez, certificado de locutor número 53011, @Joan Álvarez R. Así me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram, por allí pueden dejar sus comentarios y con gusto estaré leyéndolos el día de mañana. Este programa fue grabado hoy 18 de agosto del año 2020 y fue presentado por Sumisalud, distribuciones y representaciones Sumisalud, suministros para su salud, y también por Ópticas CM, su óptica. Renueve su visión con nosotros. Nos despedimos. Será hasta el día de mañana. Que tengan todos el mejor día posible. Hemos llegado al punto. Es el final de nuestra misión diaria. Joan Álvarez y Nickmer Evans se preparan desde ya para una próxima emisión. Mientras tanto, puedes mantenerte al día con todo lo que es noticia en nuestros puntos de información. En la web nos consigues como puntodecorte.com y en nuestras redes sociales @puntopisodecorte. Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común.